Bienvenidos sean todos al segundo episodio de Negocios con Voz de Mujer. Soy Yesenia Bejarano Y yo soy Mónica Rivas. de Rivas Bejarano Consulting. Y bueno, hoy traemos un tema que es sumamente relevante y consideramos que es el motor del crecimiento empresarial. Nada más y nada menos que el talento. Muchas veces creemos que cuando queremos vender más, el tener un buen producto, el tener una campaña publicitaria exitosa, es lo que necesitamos y no necesariamente. Es fundamental que contemos con un equipo, con personas preparadas, las personas correctas, que tengamos procesos que fluyan, que tengamos clientes satisfechos y, por supuesto, líderes que inspiren. Por eso hoy, con nuestro invitado, vamos a hablar del upskilling y reskilling, pero no como un tema de moda o de pasillo. Lo vamos a ver como una estrategia para crecer en resultados, para sostenibilidad y crecimiento en ventas. En Rivas y Bejarano nosotros nos dedicamos a ayudar a las empresas a vender más a través de la estandarización de procesos, el enfoque en el talento y la experiencia del cliente. En nuestro podcast nosotros exploramos temas que inspiran a las empresas a transformarse, pero con una visión estratégica y humana. Hoy más que nunca las organizaciones tienen una doble urgencia de preparar al talento, de invertir en el talento y de formar líderes que tengan una visión de transformación digital y reconvertir, por supuesto, el talento que se puede estar quedando rezagado. Nosotras creemos firmemente que el talento invertir en el talento es una estrategia, es una necesidad, no es un lujo y precisamente por eso hoy estamos acá. Entonces el episodio de hoy se llama Del aprendizaje a la acción, convertir el talento en resultados, porque creemos que la verdadera sostenibilidad pasa por eso, por el talento. Yesenia. Bueno, y para esto nos honra tener a nuestro amigo Miguel López, socio fundador de Recluta Talent Hunter, una firma especializada en atracción de talento ejecutivo, mediana gerencia en Costa Rica y con oficinas en República Dominicana para el Caribe. Recluta es la única firma consultora de talento humano que tiene 4 certificaciones internacionales, como lo son Essential Costa Rica, ISO 9001-2015, Global Compact de Naciones Unidas y Bandera Azul. Miguel es un mentor referente en empleabilidad, liderazgo y futuro del trabajo. Es MBA internacional, se ha formado en Harvard, en la Universidad de Michigan, Universidad de Nueva York, escribe para El Financiero y es una de las voces más influyentes de LinkedIn en temas de liderazgo. Y no quiero dejar pasar que también es un gran amigo de ya largos años. Así que bienvenido, Miguel. Bienvenido. Muchísimas un placer gracias. que nos acompañes esta mañana. Muy agradecido para hablar de un tema que es muy relevante, muy actual y que ciertamente es un tema que a muchas empresas les cuesta administrar. Bueno, y vamos a arrancar por lo más básico entonces para meternos de lleno ya en la conversación. Empecemos por lo más básico. ¿Qué es reskilling y upskilling? Que se oye tantísimo en pasillos, ¿verdad? Y ahora hay charlas, etcétera. ¿Qué significan esas palabras de upskilling y reskilling? ¿Y por qué es que se ha vuelto tan prioritario para las compañías? Claro, Mónica, y justamente porque estamos aquí, nosotros en Recluta hoy somos una de las firmas locales con mayor nivel de búsquedas de talento humano. Nosotros trabajamos con empresas multinacionales, empresas que están en la zona franca. Y si hay un problema hoy por resolver es justamente la administración del talento humano, no solamente reclutándolo, sino también reteniéndolo. En esa segunda parte es en donde entra todos los temas de recapacitación, que en inglés le llamamos upskilling y reskilling, ¿no? Hoy las empresas se ven forzadas para retener el talento, justamente dar un trato diferenciado a generaciones pasadas. Necesitamos que la gente que es contratada quiera quedarse en la compañía, quiera aspirar a ascender en la misma empresa y tener un buen nivel de vida. Hoy justamente lo que reclama la gente son niveles
de confort dentro de la empresa, mi vida familiar con empresa. Y es por eso que el tema del reskilling y upskilling, que es recapacitación, es muy importante para retener ese talento humano. Ok, perfecto. ¿Y cuál es la diferencia? Tal vez hablarnos de la diferencia de ambos conceptos. La diferencia es muy sutil. Cuando hablamos de reskilling, básicamente es preparar a alguien que ya viene haciendo una tarea para que la mejore. Es, por ejemplo, vemos a gente que es contadora, pero no tiene análisis de datos. Bueno, vamos a contratar a ese grupo de contadores para que hagan análisis de datos. Posiblemente el análisis de datos no muy profundo como lo entendemos, pero sí para aligerar, para perfeccionar y para ser más efectivos en la parte contable financiera. Eso lo estamos viendo mucho ahora. El upskilling es ir un poquito más arriba. Es ver el talento humano que tenemos enfocado en la empresa y capacitarlo o recapacitarlo para que tome posiciones de mayor responsabilidad. No solamente en temas de liderazgo. Ustedes saben que muchos vendedores son ascendidos a gerentes de ventas y fracasan porque no están preparados. Claro. Las empresas tienen una urgencia de aumentar su producto, sus servicios, tener más participación del mercado y ponen al mejor vendedor como gerente. Y ese gerente no tiene capacitación en liderazgo, no tiene capacitación en comunicación, no sabe cómo armar un equipo. Él es parte de un equipo, pero es diferente armarlo. Esos son los temas que vemos todos los días en Recluta, justamente cuando conversamos con nuestros clientes en temas de reclutamiento. A veces no es tanto el reclutamiento, a veces es más cuál es la cultura, cuál es la organización, cómo se aprende a lo interno, que es justamente el tema que hoy ustedes están abordando aquí. Claro, y es que, Miguel, escuchándote, nosotras desde nuestra consultoría vemos este tema diario. Las empresas nos buscan usualmente porque quieren incrementar sus ventas, pero en muchas ocasiones no tienen claridad de cómo está su equipo, si su equipo está capacitado. De hecho, ahorita escuchándote, recordé el caso de una empresa con la que trabajamos, en donde si bien es cierto, tenía un excelente producto, el equipo comercial no estaba preparado técnicamente ni emocionalmente para atender ese nuevo cambio que era atender ahora a un consumidor digital. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces visualizamos una estrategia, pensamos hacia dónde queremos ir, pero nos olvidamos de que nuestro talento debe de ir acorde, debe de ir de la mano con el negocio y hacia dónde quiere ir el negocio. Así que, bueno, me parece que este es un tema súper relevante y tal vez aquí me voy a algo que consideramos que es fundamental y es la parte del liderazgo. Porque aquí si no hay liderazgo para realmente manejar este tipo de situaciones y adaptarnos a estos cambios, creo que podemos vernos en algún tipo de problema. Entonces, quisiera, Miguel, que nos ampliaras un poquito sobre qué tipo de liderazgo consideras que es capaz de acompañar estos cambios que vemos hoy en día en estos temas, en estos procesos de cambio, y qué se necesita hoy para guiar a estos equipos con impacto y con empatía. ¿Cuál es la experiencia? Generalmente la empresa tiene una necesidad fuerte en la parte de liderazgo, sea comercial, sea operativo también, pero las empresas lo único que tienen es un descriptivo, el famoso descriptivo de la posición, ¿no? Sin embargo, ese no es el punto de arranque de una búsqueda. Nosotros en parte de los procesos pesados son las gerencias justamente, ¿no? Son los visualizadores de dónde quiero que mi empresa esté a futuro. Y no es solamente viendo el perfil de la posición, sino es también viendo cuál es la cultura que hay para trabajar. Nosotros entendemos que el buen líder, el que se queda en la empresa, el que llega a hacer los cambios, que la alta gerencia, los dueños, la junta directiva, el presidente de la organización decide, ese es el líder que tiene hoy las habilidades, como dicen, superpoderosas o las habilidades blandas de comunicación. Cómo yo puedo transmitir buenas ideas, cómo yo puedo dar una observación de manera positiva, cómo puedo felicitar a mi equipo o bien decirle a mi equipo que las cosas no están funcionando como deben ser. Hoy el líder se llama mucho más un líder coach. Es una persona que no solamente tenga la capacidad técnica para arribar al tema de cómo queremos expandir nuestro negocio, sin embargo también cómo voy a tratar a la gente para llevarlos a todos. Ustedes han visto la famosa gráfica que el líder o el jefe siempre está adelante. El líder va detrás justamente, está buscando que su gente ascienda, que su gente se sienta bien. Eso es posiblemente
una de las razones más importantes por las cuales las empresas hacen cambios gerenciales. Hay líderes que tienen que cambiar. Hay líderes que ya no quieren estar trabajando donde están. Y es por eso que hacemos búsquedas confidenciales, porque el líder todavía está ahí, pero siempre con una fijación fuerte en cuál es la estrategia del empresario, del dueño de la compañía y hacia dónde quiere llevar a esa organización al éxito. Esto pasa todos los días, pero es muy difícil muchas veces para quien está en el día a día tratar de conocer esto, porque no hay marcos de predecibilidad. Si no, necesito hacer un cambio, pero necesito hacer un cambio no de persona, sino de un líder en realidad. Entonces, por ahí te contesto la pregunta, Yesenia, que el mejor liderazgo hoy es el liderazgo que se comunica, que tiene una comunicación 360, no solamente arriba, sino a los costados y con gente que se reporta. Recientemente tuvimos, y eso es muy común que nos suceda, la llamada a un gerente general de una empresa y nos dice, necesito un gerente comercial que venga a remangarse las mangas. Eso es típico, ¿no? Necesito que no esté sentado en la oficina, en el aire acondicionado y viendo Netflix, justamente. Necesito que vaya al piso, necesito que vaya con los vendedores a los diferentes clientes que tenemos. Necesito que sea un vendedor, un comercial, un líder que pueda ir a tomarse un café con nuestros clientes, inclusive con los clientes que se han ido. Necesito recuperar esa cartera. Hoy es, ustedes lo saben muy bien, mucho más eficiente recuperar cartera que ir a buscar clientes nuevos. Claro. Entonces esas son justamente las conversaciones sobre un perfil efectivo, una búsqueda, que es lo que nosotros nos encargamos 100% de nuestro tiempo para empezar a ver esos cambios mucho más rápido dentro de la organización. Pero qué interesante eso que mencionas, que ese ejemplo de que alguien, ¿verdad? El gerente general, puede ser el dueño de la empresa, qué sé yo, que vea esa oportunidad que tiene y que tenga la intención genuina de hacer ese cambio, porque todavía vemos empresas que tienen liderazgos, que diga liderazgos, todavía son jefes, ¿verdad? Todavía no han dado ese salto. Entonces, todavía nos encontramos empresas que no han querido dar ese paso y entender que el liderazgo hoy tiene un rol fundamental dentro del crecimiento de las compañías, ¿verdad? Entonces, tener la capacidad de identificar, hey, aquí necesito una persona que, bueno, aparte de que tenga las capacidades, las habilidades blandas para sacar adelante el equipo y el negocio. ¿Ibas a decir algo? Sí, no, es que estaba ahora que escuchaba también a Miguel y se me vino a la cabeza el tema de la influencia y la persuasión. Y eso es algo que claramente es vital para un líder. Si no influencia y no influencia de una forma positiva, el asunto la moneda se puede dar vuelta. Entonces, creería que eso, junto con lo que nos está diciendo Mónica, es fundamental. Y nosotros hemos aprendido algo que siempre una empresa también, cuando quiere hacer este tipo de cambios estratégicos, pensemos primero en el qué es lo que quiero lograr. Y una vez que sé qué es lo que quiero lograr, busco el quién. ¿Quién es la persona correcta? ¿Quién es la persona que tiene la habilidad, las capacidades para venir a asumir? Y muchas veces se hace al contrario. Se hace al contrario, se buscan las personas y después se les da la posición independientemente si tiene las habilidades o no para hacerlo. Entonces, quería hacer nada más ese pequeño comentario por ahí. Y justamente para agregar, es el qué, el quién, pero el quién, cuando es contratado, tiene que ir al cómo, el por qué y el cuándo. Claro. Y muchas veces hace cambios en el equipo. Lamentablemente, Mónica, para responder, muchas veces las empresas se dan cuenta tarde, cuando la enfermedad va muy avanzada. Nosotros hemos tenido casos de empresas que son muy exitosas, pero que son exitosas solamente de la puerta para afuera. De la puerta hacia adentro hay bastantes retos por resolver. Y es porque la gente que necesita estar ahí no está. No se identifica de buena manera. Sencillamente nos damos cuenta de tomar decisiones muy tardías a la hora de traer a la gente correcta. Veamos una cosa, en realidad no estamos hablando de reclutamiento aquí. Estamos hablando de estrategia empresarial, de aumentar la entrada de mi producto o servicio a nuevos mercados, de expanderme, de ganarle a la competencia. Hoy por hoy no hay más competencia porque en realidad el país no es más grande. Hoy todas las empresas de cualquier rubro tienen competencia, bastante competencia. Nosotros mismos tenemos muchas organizaciones, colegas que son competencia nuestra. ¿Dónde está el éxito?
no está en la parte comercial. Siempre el éxito está dentro con la gente y el El talento. talento, claro. Cómo está educado, cómo está entrenado, cuál es la visión que hay. Nosotros en Recluta, por ejemplo, enseñamos a nuestro equipo de reclutamiento a ser más consultores de confianza. Eso es un upskilling para ellos, porque obviamente se les entrena muy bien en lo que son todos los formularios, lo que son todos los condimentos de la regla ISO 9001 para obviamente tener procesos con calidad suficiente, sino también que les enseñamos a conversar con el cliente, con el candidato. Claro. Recuerden que el cliente nuestro no solamente es el que paga los servicios de reclutamiento, el cliente nuestro y posiblemente el más importante son los candidatos, son los profesionales que están en el mercado. Es una labor muy seria hacer reclutamiento porque estamos llamando a una persona que no está buscando empleo a irse a otro lugar en donde sabemos que es un buen lugar, que es un buen perfil. ¿Y qué tal si esa mezcla o esa receta no funciona? Vamos a quedar mal con el cliente, mal con el candidato y obviamente hay un tema de reputación sobre la mesa. Claro, y de nuevo, ¿verdad? El liderazgo ahí que toma un protagonismo súper importante, porque el líder no necesariamente es el que más sabe, ¿verdad? O sea, creo que todos nos ha pasado que hemos llegado a una posición donde tenemos alguna persona que lidera el equipo, que tiene el cargo, pero no necesariamente tiene las competencias o ¿verdad? La claridad emocional para poder liderar equipos y que además conecte con la estrategia de la compañía. Eso es como poner a alguien en una posición, pedirle a un carro que tenga velocidad y que ande con el freno de mano puesto. Totalmente. Entonces Así eso es una, ¿verdad? Totalmente opuesto. Miguel, cuando hablamos de formar equipos, ¿qué metodologías están funcionando hoy? ¿Qué debería de dejar hacer una empresa que quiera formar con propósito? A ver, esa es una pregunta importante y es justamente, nosotros hacemos muchos reclutamientos de desarrolladores de negocios, de todo tipo, ¿no? De todas las industrias. Y muchas veces, pues la empresa nos dice cuáles son los rangos salariales a pagar, pero cuando les hacemos la pregunta de cuáles son los incentivos, cuáles son las comisiones, ese detalle no está dado. Nosotros necesitamos, para completar muy bien un perfil, saber cuánto el vendedor o el gerente comercial va a ganar más allá de su salario base, entendiendo que los perfiles comerciales todos tienen ese incremento en relación al éxito de sus ventas o fracaso. Pues algunos no cobran porque no venden. Entonces, ese parámetro no está bien definido. Nosotros lo que decimos justamente es, si es un vendedor, el vendedor no vive de su salario base, vive de su comisión. Eso es lo que más le gusta a un buen vendedor, ¿no? Entonces, aquí hay varias estrategias a aplicar. Hay un benchmark o ver cómo está el mercado. Nosotros siempre, cuando un cliente tiene una duda de cuánto ser específicos en el pago de un gerente comercial o un director comercial, sí tiene una escala salarial, pero cuando ve los candidatos vienen de trabajar con otras escalas salariales. Es ahí cuando le decimos a la empresa, bueno, aquí hay dos opciones. O aumento mi presupuesto para atraer al mejor gerente, director comercial, o bien tenemos que irnos un poco más abajo y buscar candidatos que estén vendiendo productos o servicios, pero cobrando menos. Entonces, el tema es, más allá de una metodología, el tema es que el gerente contratante, la empresa que necesita el talento comercial, sepa cómo es que quiere hacer el onboarding o cómo quiere hacer el recibimiento de ese gerente comercial. ¿Qué no queremos que suceda? Y lamentablemente pasa mucho, que se contrata un director comercial o una gerencia comercial y no dura ni siquiera los 3 meses o los 6 meses, porque es un tema de expectativas, tanto del dueño de la empresa o la alta gerencia y el candidato que viene. Entonces, metodologías, la mejor es conversación con el candidato, explicarle muy bien al candidato de qué trata el trabajo, cuáles son los retos de la empresa, cuál es el tipo de cultura que la empresa tiene. Hoy por hoy, en Costa Rica, el tema geográfico es importante. Hay empresas en Alajuela que nos piden no hacer contrataciones al otro extremo de la ciudad por un tema de complejidad y de transporte y de gasto de tiempo. Hoy, la mayor parte de nuestras empresas en Cartago quieren talento en Cartago. Ya Curriabat es muy lejos. Empresas en Coyol de Alajuela, que tenemos varios clientes ahí en el sector de dispositivos Están buscando médicos como también. en el círculo de influencia, digamos. Exactamente. Entonces, más allá de metodología, es que nosotros como consultores en el área de atracción de talento humano debemos abrirle los ojos al cliente para que vean justamente cuáles son las cuestiones menores por las cuales una contratación
puede Puede ser tener exitosa éxito o no. o puede fallar. Ujú. Exactamente. Y cuando hablamos precisamente de la formación de ese personal, ¿verdad? Del equipo, todo lo que es formación dentro de la empresa para generar ese Ujú. upskilling y reskilling, ¿cuáles son las metodologías que están funcionando? En algún momento nos hablaba sobre el microlearning y ese tipo de cosas. Learning by doing Ajá. justamente es una. Nosotros tenemos un cliente del sector logístico. Ellos tienen una cultura muy definida, muy definida. Ellos desde un inicio ya saben que el proceso de entrenamiento, en inglés le dicen onboarding, va a ser de 6 meses para esos Ujú. vendedores. 6 meses suena mucho, pero es una empresa multinacional establecida y que obviamente trata a su cliente totalmente diferente. Entonces, vemos el tema que es aprendiendo mientras voy haciendo. Todas las que son metodologías ágiles o agile, como dicen en inglés, son metodologías que están tomando mucho al respecto. Hoy por hoy eso entra en la preparación. Algunas empresas nos dicen, Miguel, necesito este profesional que maneje metodologías Scrum. Necesito ese profesional que se deje llevar y que trabaje con metodologías como Getting Things Done de alta productividad. Entonces es ahí justamente, eso no está escrito generalmente en los descriptivos. Uno se da cuenta en la conversación con el cliente cuando entramos al tema importante, cuál es la cultura de la empresa, cómo es que un nuevo empleado va a ser entrenado para que sea exitoso. Lamentablemente hay algunas empresas que no tienen un tema de onboarding de entrenamiento. Sí, no hay una Sencillamente, estructura y perdona que te interrumpa, Ujú. eso lo hemos encontrado Claro. súper común Ujú. dentro de algunos de los clientes que hemos atendido, que no hay una estructura y eso es fundamental para entender la cultura de la empresa, para entender cómo voy a poder yo desempeñar mi puesto adecuadamente y hasta dónde puedo Y llegar. no solo eso, Mónica, se da muchísimo el que se da capacitar por capacitar y eso genera desgaste. Y genera un desgaste no solamente al colaborador, sino que también a la misma organización. Y aquí hemos visto nosotros, por ejemplo, cómo muchas veces no se capacita pensando en esa brecha o en esa necesidad que tiene el negocio. Sí, Y simplemente hay un checklist, una que lista cumplir. de capacitaciones que se deben de cumplir durante el año y que tal vez hasta desactualizadas están. Sí. Entonces, sí, desde nuestra experiencia y uniendo todo lo que nos decís, claramente hemos visto que esta formación se vuelve más exitosa cuando va ligada a un tema de una necesidad puntual, cuando evolucionó y estamos logrando capacitar a nuestra gente en lo que hoy necesitamos. Y que finalmente conecta con la estrategia de la compañía. Exactamente, y que algo súper importante, cuando esas brechas o esas necesidades se alinean a temas de ventas, por ejemplo, temas de servicio al cliente, temas de procesos, ya esta capacitación no es un gasto, que muchas veces se dice, no, vamos a reducir el presupuesto de capacitación, ¿verdad? Pero cuando este tipo de capacitaciones están enfocadas en este tipo de cosas, perdón, ya no es un gasto. Esto claramente es una palanca que viene a apoyar los resultados de la empresa. Exactamente. Totalmente. Y en sí. ese tema de capacitación, pues permítame decirle que yo laboré en 2 muy buenas escuelas de negocios de ámbito latinoamericano, con oficinas en prácticamente todos los países. Y ese tema de capacitación justamente me pega mucho. Me pega mucho porque hay empresas y hay algunas investigaciones en los Estados Unidos, ellos miden todo, que dicen que el 80, casi el 90% del presupuesto en capacitación se malgasta. Sencillamente. Esa es la creencia. Esa es la creencia y es la realidad, además. En muchos casos tiene que Claro, ser la que realidad. Básicamente se manda al colega para que se capacite, pero no se le pide un rendimiento de cuentas. Ajá. ¿Cuál es la aplicación? ¿Cuál es el learning by doing? ¿Cómo eso que me están enseñando, sea una certificación, sea una maestría, Que se traduzca sea en un diplomado, resultados para la- se traduzca en resultados? Y eso es un reto, no solamente para la academia, que debe estar enlazada con la fuerza laboral, dígase las empresas, sino también del individuo. ¿Cómo es que yo voy a llegar a aplicar esa caja de herramientas que pude obtener por medio de una certificación, dígase una maestría, Ujú. al día a día de la Y empresa? compartirla.
compartirla, porque distribuirla, si no, aprender, exactamente. Por eso es que a veces los ejecutivos nos preguntan en este tema de la mentoría laboral, si vale la pena una maestría, si vale la pena una certificación. Depende mucho de la persona, depende mucho si queremos sentarnos a aprender, depende mucho también de la organización. Algunos ya son empresarios con sus propias empresas, ¿no? Siempre vamos a darle mérito a la capacitación ejecutiva. Siempre la persona debe ser educada. Algunas empresas tienen universidades corporativas, ustedes lo saben porque han Sí. trabajado en multinacionales, ¿no? Ya ahí empezamos a ver cosas diferentes. Hay algunas empresas que lamentablemente no tienen un presupuesto, pero hoy podemos ir a programas en línea que por $18, $20 nos dan 60, $80 de horas de capacitación. Entonces hay maneras de hacerlo independientemente de cuán grande o cuán pequeña sea una empresa. Pero el tema de la capacitación es un tema Sí, no relevante es un lujo. hoy. claro, No es un no, lujo, no es un es lujo. una necesidad, pero bien aplicada. Ujú. Ujú, Ujú. ujú. Ok, ahora, Miguel, antes creo que al principio hablaste del tema de retención. Ujú. El tema de retención de talento es clave. Y sabemos que sale más barato retener ¿Qué atraer? que no manejar la parte de la rotación. Cuando tenemos una alta rotación, posiblemente no tenemos una estrategia correcta de retención. Entonces, aquí me gustaría que nos ampliaras un poquito sobre cómo podríamos vincular este concepto del reskilling con la retención real. ¿Y qué pasa con algo que es latente hoy en día? ¿Qué pasa con el talento senior? Talento senior, upskilling, reskilling. Bueno, aquí Retención. hablamos de retención, justamente. El tema de retención va muy aunado a cómo es que la empresa quiere trabajar. Lamentablemente vemos que hay empresas que la gente no les dura 3 ni siquiera 6 meses. Hay una manera de hacer las cosas que ya no es un problema de reclutamiento, es un tema de retención. Ujú. Justamente con algunos clientes, yo les soy muy abierto en la consultoría que hacemos y les digo, ustedes no tienen un problema de reclutamiento, ustedes tienen un problema de retención. Primero hay que arreglar cuál es la cultura de la empresa, cuáles son las maneras de trabajar para atraer a la gente que quiera quedarse con ustedes. Y ese tema obviamente se ahonda mucho en un tipo de consultoría totalmente diferente. Ujú. En todo caso, la retención está de la mano del liderazgo en la empresa. Ujú. ¿Cómo es que yo trabajo? También, ¿por qué hay temas de retención? Porque, por ejemplo, no conozco los valores salariales del mercado. Tengo a alguien que está ganando 400,000 colones cuando en realidad el mercado indica que tiene que estar ganando 800,000. Entonces las escalas salariales deben ser revisadas también. Generalmente las escalas salariales se ofrecen a la baja, pero hay que ser realistas. Si yo quiero tener en realidad una muy buena estructura comercial, tengo que pagarla. Y una buena estructura comercial, déjenme decirle que Ujú. se paga sola Claro. cuando ya se está Se llega, implementando claro. la estrategia en el mercado. Sí. Y algo interesante con esto que estamos hablando del salario. ¿Qué pasa con el salario emocional? ¿Mm? Porque muchas veces sí, no estamos mal con respecto al mercado, pero la parte emocional, esos otros plus, esos otros beneficios, los estamos dejando de lado. ¿Qué pasa con esto del salario emocional? Bueno, eso nos choca profundamente, ¿no? Primero, nos contratan por lo que sabemos, nos despiden por cómo nos comunicamos. El salario emocional de las empresas, muchos empresarios no lo reconocen o se ríen del concepto. Yo se los Ujú, explico diferente para ujú, que Ujú, entiendan, ¿no? ujú. Es básicamente eso que no se ve, eso que no está justamente puesto en papel, pero que se siente, se nota. siente. Además, hemos visto gente trabajando por 10, 15, 20 años en una misma empresa que no es grande, que no tiene los grandes salarios ni tiene los grandes beneficios, pero están ahí porque tienen un sentido de pertenencia. Es que todo pasa por la cultura también, lo decías No, ahora. Ujú. cultura Todo. es todo, justamente. La Ujú. cultura empresarial es muy fácil. Hay que preguntar a los empresarios cuál es la cultura en esta empresa. Las multinacionales norteamericanas, europeas que están aquí lo tienen claro. Obviamente tienen 80,000 empleados, han trabajado en eso. Las empresas más pequeñas de 30, 40, muchas veces no lo tienen. Algunas están ya trabajando fuertemente en cultura. Entonces aquí entra un tema importante y es el tema de los mayores de 40, 45 años. Justamente Talento senior. talento senior, bueno, Suena talento elegante, senior a ¿verdad? los 40 años, exactamente. No sé dónde estamos entonces. En todo caso, eso es un tema muy, muy, muy potente el día de hoy. Sí. Hay una percepción de que el talento senior es más caro. Hay una percepción de que el talento mayor necesita una curva de aprendizaje mayor. Hay una percepción errónea de que el talento senior viene con mañas, viene con habilidades adquiridas no deseables para la empresa.
Hay una percepción también de que hoy el que contrata es joven y el que quiere ser contratado tiene más de 40, 45, 50. Sí. Son temas que golpean, obviamente eso tiene un nombre, se llama el edadismo empresarial, empresas que no tienen gente mayor de 50 años, porque hay un mandato o hay un sesgo muy fuerte dado en que las personas mayores de 45, inclusive de 40, no Wow. vale la pena tenerlos porque son muy difíciles darles una recapacitación para que transformen ese nivel de conciencia y de madurez dentro de la empresa. Entonces, eso es un tema bastante fuerte que se está trabajando a nivel mundial. Hay algunas empresas que están obligadas en los Estados Unidos a tener un 10% de su personal que sea gente de más de 50 Me años de edad. imagino que entran dentro de su programa de diversidad e inclusión con un número Exactamente. por cumplir. Que son Claro. programas que no son difíciles de poner, pero que Ujú, tiene que haber una ujú. conciencia mucho más abierta de que puede instaurarse. No hay organización más rica que la que tiene mucha diversidad en su fuerza laboral. Yo lo he visto justamente gente en sus 50 años trabajando con gente en sus 20. El millennial, que todo lo visualizamos como alguien joven, el millennial en 5 años ya va a tener 50 años, ya no va a ser tan joven. El millennial va a sufrir lo que la generación X, los que nacimos entre el 64 y el 80, sufrimos con los millennials. Ahora viene otra generación, ¿no? La centennial, la alfa, que tiene que comprender cuáles son las expectativas de los millennials en el lugar de trabajo. De ahí la complejidad en la retención del talento. De ahí la complejidad en un proceso debido de reclutamiento para que la persona llegue y se quede. Ese es el día a día en donde tratamos de ayudar a las empresas dependiendo de dónde están, pero sobre todo de dónde quieren estar las empresas para ser en realidad empresas ganadoras. Y Sí. también cómo pensar en que pueda haber esa conexión, en donde haya un talento diverso y donde un talento senior pueda trabajar con un millennial. Esa conexión yo creo que es parte de esa cultura que debe de atender hoy todas las empresas. Y yo creo que también hay un sesgo en lo que la gente piensa y es que el talento senior, corregime si estoy equivocada, estamos desactualizados, que ya pasó, es Que ya old school, pasamos. ¿verdad? Sí, y creo que eso está mal. Por supuesto, yo tengo amigos que tienen 55, 60 años Y están más actualizados que que están los recibiendo chiquillos. Sí, certificaciones en inteligencia sí, artificial, en ciberseguridad, en todo lo que es el machine learning. Es decir, es un sesgo, es una percepción, pero yo le digo a la gente que tiene mucho desempleo con esta edad, hay que prepararse porque efectivamente, Mónica, hay gente que claro, sencillamente, cuando uno ve su hoja de vida, la última capacitación que recibieron es de 1999. claro. Es Sí. decir, obviamente esa persona, cuando uno está desarrollando una conversación de negocios, que eso es una entrevista laboral, vemos que la persona no puede ampliar criterio, Ujú. pues no está preparada. Y ese es un puntazo, porque lo hablábamos ahora, ¿verdad? No solamente que las empresas puedan apostar por invertir en Ujú. recapacitación y mejora, digamos, en la formación del talento, pero ¿qué hace la persona, el individuo, por formarse también y por estar actualizado? O sea, hay una responsabilidad, y lo mencionabas ahora, Ujú. ¿verdad? Una responsabilidad del individuo per se. Claro, claro, claro. Creo que es una responsabilidad compartida, pensaría. Totalmente. Y eso va mucho a mis calidades y a mi pensamiento, ¿no? Estos amigos míos son todos mayores que han recorrido el desempleo. Están hoy hablando en los mismos términos que puede hablar una persona a los 30, 25 años en temas de tecnología. Hoy, a ver, hoy tenemos acceso por medio de redes sociales a prácticamente todo tipo de educación y Sí, capacitación. Es como el típico inglés. No, que yo hablo más o menos inglés. Bueno, no hay pretexto para no aprender inglés. Hay escuelas gratuitas en las redes sociales donde nos enseñan a hablar inglés. Hoy podemos autoaprender, es decir, llevarnos solamente por tratar de hablar con algún amigo solamente en inglés o ver la televisión solamente en inglés. Entonces, sí, posiblemente en algunas personas hay más excusas que justificantes para reconvertirnos y obviamente ir a sacar ese talento al mercado. Lamentablemente va mucho en la educación, va mucho en nuestros alrededores, el apoyo que puede haber de la familia y sobre todo si hay mentores de carrera. Todos hemos claro. tenido un tío, un abuelo, una abuela que nos han dicho, podrías caminar por aquí profesionalmente. Lamentablemente alguna gente no tiene esa guía
de dónde caminar. A mí me ha tocado justamente hablar con recién egresados que se egresan de materias que son altamente demandables, pero que a la hora de salir al mercado se dan cuenta que no es en donde a ellos les brillan los ojos, no es la pasión, la carrera que tienen. Les doy un ejemplo que me sucedió, ya me ha sucedido varias veces, pero este llamó poderosamente mi atención. Es una mujer, una profesional del área de recursos humanos, muy preparada, ya con 10 años en recursos humanos, que cuando yo empiezo a conversar con ella para una posición de gerencia de talento en una empresa del sector viajes, me empieza a decir, Miguel, en realidad yo me egresé como mecánica automotriz del Caramba. Cobao de Cartago. Le digo yo, qué bien, ¿y cómo llegaste a Interesante. recursos humanos? Bueno, primero déjame decirte que empecé como egresada de mecánica en Cobao, yo te puedo arreglar el automóvil, no le tengo miedo a embarrarme de grasa y meterme a hablar con los mecánicos a cualquier taller. Sin embargo, me di cuenta que esa no eran mis preferencias y mi pasión no iba por ahí. Después pasé a vender tarjetas de crédito, productos financieros en un banco estatal del gobierno, pero tampoco me gustó. ¿Dónde hice clic yo? En talento humano, gerenciamiento de talento humano. Y es muy exitosa, ha venido siendo exitosa en eso. Entonces veamos cómo todo nos cambia. Ujú. Hoy que nos egresemos en una profesión no significa que es lo que nosotros vamos a trabajar. Claro. En el camino, con tantas opciones laborales, la gente cambia. En los años 50, 60 teníamos 6 o 7 profesiones. Éramos ingenieros, arquitectos, doctores. Ahí vamos a hacer una especialización afuera. Éramos esas 6 profesiones que habían. Hoy por hoy, una persona que sale del colegio tiene más de 100, 200, 300 opciones. Ser influencer, ser youtuber, exactamente, trabajar en mercadeo digital, que es un tema, o meterme a análisis de datos. Esa profesión no existía hace 6, 7 años, lo hacían las máquinas. Entonces, bueno, ni hablemos en la reconversión con la inteligencia artificial del talento, pero depende mucho de dónde venimos, qué queremos hacer, Claro. y hoy tenemos la suerte de cambiar de profesión en cualquier momento. Además, hay mucha gente que está cambiando de profesión. Sí, sí, de vuelta a la retención, porque Sí. nos desviamos un poquitito, Exacto. pero de vuelta a la retención, al final no pasa solamente por un tema de salario y de Hay un clima, más allá. hay que ir Hay más mucho allá. más allá. Claro, claro. Mucho Exacto. más allá. Bueno, ya nos vamos acercando al cierre, Miguel, de este episodio, que la verdad que me parece que ha estado súper interesante. Ayúdanos con una reflexión final para nuestra audiencia. ¿Qué mensajes les podemos dejar como esos puntos así fundamentales para quienes nos están escuchando el día de hoy? Desde la realidad de lo que estamos viviendo en esta época 2025 y lo que vamos a ver a futuro, capacitación constante, un reskilling and upskilling personal inmediato, conocer sobre nuevas tecnologías. Hoy se habla mucho que la inteligencia artificial nos va a dejar sin empleo. Ciertamente ya estamos viendo algunas posiciones siendo reemplazadas. Capacitación constante, autoconocimiento, dónde queremos estar y cómo queremos vivir. Hoy el tiempo pasa muy rápido, pasa volando. Muchísima comunicación con nuestro alrededor. Yo siempre lo digo así, ¿no? Sea retención, atracción, expandir el networking es hoy sumamente necesario. Hay gente que no está conectada y es la gente que más periodos de desempleo tienen. Entonces yo iría por ahí, profesionalmente hablando, el tema de la capacitación, networking, asistir a eventos aunque no sean de nuestro campo y obviamente expresar esas ideas que tenemos. Hoy hemos encontrado inclusive muy buenos mercadólogos que no tienen carrera de mercadólogos, pero que tienen una visión a futuro totalmente diferente de mercadólogos que ya tienen 10, 15 años en el mercado. Entonces, para nosotros, para tener la mejor materia prima, las empresas consultoras y las empresas contratantes, no hay nada como una persona, un individuo que esté debidamente entrenado y capacitado. Sí, definitivamente. En la experiencia nuestra, una de las cosas que hemos implementado siempre ha sido el liderazgo inspiracional, más allá de un liderazgo jerárquico, buscar cómo potenciar a las personas, ¿verdad? Más allá también de la responsabilidad que tiene el individuo, potenciar a las personas desde un liderazgo de servicio, desde un liderazgo inspiracional para poder alcanzar resultados. Al final los resultados los logran el talento, la gente. Sí, Y cuando realmente la persona
cree y se da cuenta de lo que es capaz de lograr, los resultados llegan por sí solos. Y creo que esa ha sido la clave también en nuestra vida como líderes dirigiendo equipos de ventas y servicio, lograr sacar ese potencial de la gente y lograr que ellos crean en lo que pueden hacer, pero también a través de ciertas estructuras y disciplinas, realmente ha sido lo que nos ha ayudado a obtener resultados sobresalientes a lo largo del tiempo, y por eso también creemos que eventualmente podríamos convertirnos en socios estratégicos de las empresas que probablemente, o los empresarios que nos pueden estar escuchando hoy. Sí, yo me quedo también con una gran, creo que es una invitación para todos los que nos escuchan, y es, hagamos del aprendizaje una cultura y no una reacción. Y en el caso de todos los colaboradores, si nosotros no reaccionamos, vamos a retroceder. Así que son temas que son claves. No es 100% responsabilidad de la empresa, también nosotros como colaboradores, como trabajadores, debemos de dar nuestro granito de arena. Miguel, ha sido una conversación de verdad que me ha encantado, una conversación súper valiosa que pone realmente al talento en el lugar que se merece, en la estrategia, en lo que es clave, en ese centro de la organización. El talento debe de ser base. Así que para todos los que nos escuchan, los invitamos a que ojalá nos puedan escuchar el episodio completo, que también tuvimos un episodio, el episodio 1, también lo pueden ir a ver en YouTube. Y pues van a venir más episodios, más o menos cada 2 meses los vamos a estar teniendo con temas que sabemos que son claves, son temas que realmente les pueden venir a agregar valor al día a día de las compañías. Bueno, y por supuesto, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que sigan nuestro canal y que por favor compartan este episodio con sus conocidos, con más colegas, para que llegue a más gente que pueda aprovechar el contenido que estamos creando para ustedes. Así que, Miguel, muchísimas gracias por este espacio que Siempre nos estamos a la orden. dedicaste. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Gracias, Mónica. Nos vemos pronto.